bienvenida, ¿verdad?, a los que se conectan con nosotros a través de la pantalla de su televisor o de sus redes sociales. Queremos decirles que aquí hay un lugar también especial para ustedes, ¿verdad? Son siempre bienvenidos para que meditemos en la palabra del Señor. Pues, hermanos, qué hermoso es cuando sabemos que tenemos un Dios poderoso al que podemos acudir en todas las situaciones de nuestra vida. No es un Dios indiferente, no es un Dios que ignora las situaciones por las que pasamos. Contrario a eso, es un Dios amoroso, es un Dios que siempre está atento a nuestra súplica, a nuestro ruego, a nuestras necesidades. Y por ello, hermanos, podemos acercarnos en plena certidumbre de fe. Amén. En esta hora precisamente vamos a meditar en esta palabra: depender de Dios en todo tiempo. En realidad, decir esta frase resulta así como fácil, ¿verdad? Depender de Dios en todo tiempo. Pero qué bueno o qué cosa mejor que podamos realmente traerlo a nuestra vida, traer ese pensamiento de que vamos a depender de Dios en todo tiempo, y principalmente por los tiempos tan difíciles, ¿verdad?, y tan confusos en los que estamos viviendo. Estamos a la espera de la venida del Señor y por supuesto que tenemos que decidir depender del Señor en todo tiempo. Y vamos a ir ya a la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y pues aquí el apóstol Pablo había pedido por una necesidad, ¿verdad? La Biblia, o él mismo lo llama, ¿verdad?, un aguijón en su carne. Nadie realmente ha concluido en definir de qué se trataba la necesidad de Pablo. Pero en este pasaje él dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso es un tanto difícil de entender, ¿verdad? Que nos vamos a gloriar más bien en nuestras debilidades. Pero luego dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos anhelando, eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Que el poder de nuestro Señor Jesucristo también repose en nuestras vidas. Amén. Y a manera de introducción quiero decirles, hermanos, que depender de Dios es fundamental en la vida cristiana, ¿verdad? Y ahí dice que los cristianos nos caracterizamos porque hemos aprendido a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde el momento mismo de nuestro encuentro personal con Cristo, lo hicimos porque gracias al Espíritu de Dios que nos redarguyó, nos dimos cuenta que estábamos a la deriva, sin ninguna esperanza, ni de salvación, ni de ninguna otra cosa. Yo quiero decirles, hermanos, que sé que aquí, si hubiera la oportunidad de que todos viniéramos, ¿verdad?, a compartir, cada quien tiene un repertorio, si lo podemos decir así, de eventos en los que hemos atravesado en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros somos muy fáciles de olvidar, pero han habido muchos eventos en nuestra vida que han sido resultado de nuestra dependencia con el Señor o del Señor. Y en la medida que vayamos meditando, van a ir viniendo a su mente, ¿verdad?, esos eventos, pues, esos sucesos que han pasado por su vida y que no le van a dar otra cosa más que la seguridad de que Dios ha estado ahí todo el tiempo para asistirle, para fortalecerle, para proveerle y para tantas otras cosas. Pero quiero decirles que a través de la historia bíblica también, todos aquellos que han decidido amar a Dios,
seguirle y obedecerle, necesitaron también depender de Él en sus vidas. Y podemos mencionar muchos personajes que demostraron depender de Dios en sus vidas, que enfrentaron desafíos y que lo hicieron con fe y obediencia. Podemos mencionar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos comenzar con Moisés. ¿Quién no recuerda, verdad, la experiencia de Moisés? Sabemos que él lideró al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto, pero que tuvo que enfrentar la oposición del faraón y después de eso guiar al pueblo por el desierto. ¿Sería algo fácil esto, hermanos? Para nada, ¿verdad? Esto no fue ninguna cosa fácil para Moisés y él tuvo que depender de Dios para recibir sabiduría, que la necesitaba mucho, para recibir provisiones tanto para él como para su pueblo y también para realizar milagros. Otro que podemos mencionar fue a David, el rey David, que a pesar de sus errores, aquí es donde está lo importante, no lo vamos a señalar por sus errores, ¿quién no comete errores? Pero a pesar de sus errores, David buscó a Dios de todo corazón, en adoración y en oración. Su confianza en Dios le permitió enfrentar al gigante Goliat y posterior a eso gobernar con sabiduría. Otro del que podemos hablar fue Daniel, ¿verdad? Casi nunca yo le digo el profeta Daniel, pero escuché que la vez pasada alguien decía el profeta Daniel y en efecto eso era, ¿verdad? Porque también traía mensaje al pueblo. Daniel mantuvo su fe y dependencia en Dios, incluso en aquel tiempo cuando fue amenazado con ser arrojado al foso de los leones. ¿Y cuál fue el delito de él? Orar a Dios. Eso fue lo que hizo que se ganara la sentencia de ser echado en el foso de los leones. Imagínense, por orar a Dios. ¿Tenemos nosotros libertad, hermanos, para orar al Señor? Amén. Y no hay ninguna amenaza ni acusación de esa naturaleza. Pero son aspectos o son relatos en la palabra que nos traen fortaleza para que de verdad nosotros también aprendamos a depender en el Señor. Entonces su confianza en Dios lo protegió y le permitió a Daniel ser un gran ejemplo de fidelidad. Otro que experimentó grandes pérdidas y sufrimientos fue Job, ¿verdad? Pero Job también mantuvo su fe en Dios. Y aunque en algún momento el mismo Job cuestionó sus propios caminos, pero él demostró que la dependencia en Dios puede mantener en pie a cualquiera, incluso en medio del dolor y de la aflicción. Otro, ¿verdad?, que podemos mencionar fue Noé. Construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios, a pesar de la incredulidad de la gente a su alrededor. ¿Qué pasó con Noé? Él estaba anunciando la construcción de aquella arca para que todo el que quisiera entrar se salvara. En otras palabras, también era un mensaje y era un plan de salvación diseñado por Dios y el Señor escogió a Noé para ello. Y Noé aceptó el reto del Señor y se puso a construir el arca, que según los estudios dicen que le duró 120 años la construcción de esa arca. Pero no solamente fue el tiempo que él dedicó para construir el arca, sino que lo hizo en medio de una tremenda incredulidad, en medio de mofas, de burlas, hablando de un diluvio en tiempos en que ni siquiera llovía. Pero su dependencia de Dios lo hizo que él pudiera demostrar una obediencia radical y una gran confianza en la promesa de Dios. Y todos sabemos que la promesa de Dios se cumplió. Amén. Esther, la reina Esther, estuvo incluso dispuesta a arriesgar su vida para interceder por su pueblo. O sea, estuvo dispuesta al sacrificio.
pero su valentía y confianza en Dios la llevaron a salvar al pueblo judío de la destrucción a la que estaban expuestos. Y por último, no porque no haya muchos otros ejemplos, podemos mencionar al apóstol Pablo, que a pesar de las persecuciones y dificultades que sufrió, como naufragios, mordeduras de serpientes, azotes, encarcelamientos, etcétera, siempre dependió de Dios para buscar la fortaleza y llevar a cabo su ministerio. Y al final, el apóstol Pablo estuvo en la capacidad de decir, 2 de Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, imagínense la confianza de él aquí, ya esa convicción, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y ahí viene todavía una motivación, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor, hermanos? Después de haberles expuesto esos pocos ejemplos, ¿verdad? En el caso de nosotros, hermanos, en el caso de nosotros, ¿con cuál de estos personajes nosotros nos identificamos? La verdad es que yo creo, hermanos, que todos hemos admirado la fe, la valentía y la dependencia de muchos de estos personajes y de muchos otros más, ¿verdad? Y en nuestro caso, hermanos, ¿qué habremos hecho para depender del Señor? ¿Habremos dependido del Señor en algo en nuestras vidas? Pues yo creo, hermanos, que para comenzar, comenzamos a depender y a confiar en el Señor para nuestra salvación. ¿Cuántos lo creen? Pasaje muy conocido, Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la fe, confianza, dependencia, haber creído en la palabra que se nos habló en algún momento. Y esto dice, o sea, la fe no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra dependencia ha sido en el Señor desde ese momento, hermanos, ¿verdad? Y por eso les decía que si nosotros pudiéramos hacer un recorrido de todo en lo que hemos dependido en el Señor, nos vamos a dar cuenta que sí, hemos confiado en el Señor. Pero la meditación de la palabra en esta hora es precisamente para que continuemos fortaleciéndonos en Dios y continuemos confiando en Él. Porque va a llegar un momento, hermanos, en que no va a ser la confianza de la que estamos hablando ahorita, sino que va a ser una confianza más definida, más determinante para que nosotros podamos seguir adelante. En esta vida, hermanos, también es tan necesaria la sabiduría. Y para poderla encontrar necesitamos confiar, necesitamos esperar, aguardar y depender en el Señor. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo lo dice? No lo dice escasamente, ¿verdad? Imagínense todo lo que podemos recibir del Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, la verdad, hermanos, es que debemos reconocer que dependemos o debemos depender de Dios en todo. Y sinceramente así debe de ser, hermanos. También el libro de Salmos nos lleva a reconocer esta gran verdad. Dice Salmo 104, 27 y 28. Todos ellos esperan en ti. Yo me incluyo en esa primera escritura. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida, dice, a su tiempo. Alguien podrá decir, no, pero es que yo como porque yo trabajo, ¿verdad? Sudo la camiseta trabajando. Sí, pero ¿quién nos da el trabajo? ¿Y quién nos da la vida para que nos sostengamos? Es una tremenda bendición que nos viene del Señor. Dice, les das, dice, y recogen. Abres tu mano, se sacian del bien. Yo creo que nosotros podemos proclamar cada día que en medio de las limitaciones, de las necesidades, Dios nos sacia de su bien. Amén, hermanos.
Él nos sacia con su bien. Y el proverbista, como siempre, ¿verdad?, nos reta a apoyarnos, no en nuestras propias formas de ser o nuestra propia prudencia, sino a buscar la confiabilidad en el Señor. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si nosotros pudiéramos traducir ese pasaje, y Él enderezará tus veredas, diríamos: Él arreglará tus asuntos, Él arreglará tus cuestiones, Él te va a preparar situaciones de sorpresa en tu vida. Dios te va a abrir puertas de bendición, como solemos decir aquí, ¿verdad? Pero tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Ahora, hermanos, es necesario reconocer que depender solo de Dios tampoco significa que actuemos como si no tuviéramos una capacidad de pensar. Claro que sí, podemos depender del Señor y usar también esa capacidad de pensar que Dios nos ha dado. Un ejemplo puede ser que el Señor Jesús, hermanos, no necesitó saltar del pináculo del templo para demostrar que Él dependía de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo dependía de su Padre? Pero para demostrar que Él dependía de su Padre, no era necesario, y permítanme la expresión, que se aventara, ¿verdad?, del pináculo del templo, cediendo ante la tentación del enemigo. Miren lo que nos dice Mateo 4, 5 al 7. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí va el pasaje en el que nos estamos basando. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Está usando la escritura, pero en una forma equivocada. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí está la dependencia del Señor. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, hermano, hay una enorme diferencia entre confiar en Dios y poner a Dios a prueba o quererlo tentar. No es lo mismo depender de Dios realmente que quererlo poner a prueba o quererlo tentar. Tampoco depender de Dios no significa, hermanos, que prescindamos o que ignoremos los dones que Dios le ha otorgado a personas, ¿verdad? Dios le ha otorgado diferentes dones a usted, habilidades, ¿verdad?, talentos, igual que lo ha hecho conmigo. Pero vamos a citar un ejemplo. Una persona está sufriendo de una gran infección en su cuerpo y no puede negarse de ir al médico diciendo: no, yo no voy a ir al médico, voy a depender solo de Dios para sanarme. Mucha atención a eso. O si alguno de nosotros está manejando un carro, una motocicleta, qué sé yo, y para demostrar que estamos dependiendo del Señor, no, me voy a poner bien cómodo en mi asiento, suelto el timón y que el Señor me lleve a la casa porque estoy dependiendo de Él, ¿verdad? ¿Cuántos lo harían, hermanos? ¿Cómo podríamos tipificar acciones de esa naturaleza? Simplemente como una tremenda tontería, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, nos ha proporcionado médicos y medicinas para ayudarnos a sanar, pero también nos ha dado el ingenio, las habilidades, para que aprendamos, como estoy citando, a manejar una máquina, que es una bendición que Dios nos ha dado, amén. Es una herramienta de trabajo y de lo que querramos. Dios, hermanos, nos ha proporcionado médicos que al final de cuentas los médicos y las medicinas son una muestra de que Dios al final de cuentas se está encargando de la sanidad que alguien puede estar necesitando. Quiero contarles, hermanos, así rápidamente una experiencia, además de tantas otras que nosotros hemos tenido de nuestra dependencia en el Señor. En el 2008 mi esposa fue diagnosticada con un tumor en el cerebro. ¿Y qué creen que hicimos? Empezamos a orar,
¿verdad? Y hubo mucha gente de la iglesia que estuvo orando por nosotros. ¿Y saben qué? Yo esperaba que literalmente el Señor le diera sanidad a mi esposa en base solo a la oración, porque yo le decía: Señor, pon tu mano poderosa, sánala, Señor, para ti no hay nada imposible. Señor, elimina, y esa era mi idea, ¿verdad? Mi concepto, ¿verdad? Señor, elimina ese tumor, eso no tiene por qué estar ahí, tú no lo pusiste. Y bueno, empezamos a orar al Señor. ¿Y saben qué? El Señor respondió, pero de una forma diferente, ¿verdad? No hizo como yo pretendía, sino que lo que el Señor hizo fue que proveyó los recursos, y que fue una gran cantidad de dinero, les digo, para poderla someter a ella a un procedimiento. En 25 minutos, hermanos, se fue un montón de dinero, pero el Señor lo proveyó para que eso sucediera. Y a través del tiempo hemos tenido que aprender que ha sido en el tiempo y en el proceso de Dios. Aquello solamente fue un inicio, pero a través del tiempo y a través de los exámenes nos hemos ido dando cuenta de que Dios nos respondió y que Él todavía sigue obrando. Amén. Entonces dependemos de Dios, hermanos. Dependemos de Dios, hermanos, en todo tiempo. Aún y cuando ustedes y yo no estamos pensando en eso, estamos dependiendo del Señor en todo tiempo. Y hay veces, hermanos, que no podemos hacer otra cosa más que depender del Señor. Pero para esto, el Señor nos da la fe que necesitamos para superar esos momentos. Daniel capítulo 3, tenemos el relato de lo sucedido a Sadrac, Mesac y Abednego. Aquí me quiero referir porque a veces no podemos hacer otra cosa más que depender del Señor. Sadrac, Mesac y Abednego no podían hacer otra cosa, y tampoco podían cambiar la voluntad del rey Nabucodonosor, y tampoco podían disminuir el calor del fuego en el horno. Solo sabían, hermanos, que ellos no podían inclinarse ante un Dios falso, y fueron arrojados al horno de fuego ardiente, y el resultado nosotros ya lo conocemos. Amén. Dios envió a su ángel para librarlos de aquella muerte horrorosa. Y quiero compartirles también otras maneras prácticas de honrar al Señor, o de depender del Señor y solamente de Él. ¿Qué pueden ser esas maneras prácticas? Pues lo primero, hermanos, es orar. Que además de hablar con el Señor, de meternos en la cámara secreta y hablar con el Señor, cuando oramos, hermanos, lo que estamos haciendo es un reconocimiento del poder, de las promesas y de la provisión de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en una necesidad, ya sea material o por aflicción o por conflicto, lo que sea, y hemos acudido al Señor porque le estamos demostrando a Él que estamos dependiendo de Él? Y el Señor no se ha hecho esperar. Amén. ¿A cuántos el Señor les ha dado soluciones, respuestas, promesas cumplidas, provisiones? Porque tenemos un Dios fiel, hermanos. Y el mandato bíblico, hermanos, es que precisamente debemos presentar nuestras peticiones delante del Señor. Mire lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Mire, dice: por nada estéis afanosos. Y no es cierto que todos nos afanamos, hermanos. En un momentito estamos afanados, ¿verdad? Pero dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. A veces hay que dar gracias, hermanos, aunque no lo entendemos en ese momento, pero hay que darle gracias al Señor porque Él es el que tiene control de todas las cosas. Y miren el resultado: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Otra manera práctica, hermanos, para depender del Señor es honrar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, y además de que tiene información, también tiene instrucciones, tiene ejemplos y tiene promesas para nosotros los que creemos en Dios. ¿Y cómo vamos a honrar la palabra del Señor, hermanos? Pues verdad que leyéndola todos los días, meditando en ella y apegándonos a ella, sabiendo que es la palabra de Dios.
Y esto, además de que nos dará edificación y la fortaleza para depender de Dios en todo tiempo, será una forma también de honrarle a Él y de que el Señor sepa, no porque no lo sabe, pero usemos la expresión para que Él sepa que lo estamos honrando y que estamos dependiendo de Él. Otra cosa, hermanos, una manera práctica para demostrarnos a nosotros mismos que estamos dependiendo del Señor es hacer lo correcto en todo momento. En todas las situaciones de nuestra vida debemos buscar a hacer lo correcto, porque a cada momento de nuestra vida podemos cometer errores, pero entonces el pensamiento o ¿qué diríamos? La necesidad debe de ser de hacer lo correcto en todo tiempo. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces, cuando hacemos lo correcto, ¿qué va a suceder? Vamos a dejarle los resultados al Señor, porque nosotros estamos buscando demostrarle a Él y demostrarnos a nosotros mismos que de verdad dependemos del Señor. Hay personas a las que podemos mencionar en la Biblia que hicieron lo correcto. En primer lugar, les quiero mencionar a Jocabed. ¿Quién fue Jocabed? La mamá de Moisés. Ustedes saben que Moisés, como un bebito que era, corría el riesgo, ¿verdad?, de ser aniquilado, muerto, matado, ¿verdad?, por lo que el faraón estaba queriendo hacer. ¿Y qué hizo Jocabed en ese momento? Pues preparó, ¿verdad?, una canastita de junco y puso ahí a su bebé, habiendo ya planeado, ¿verdad?, algo. Sabía que de esa forma lo iba a salvar. Otro que hizo lo correcto fue Daniel, ¿verdad?, al desafiar al rey y orar al Señor. Otro que también hizo lo correcto fue David, enfrentándose a Goliat, y en cada paso que pudieron dar, la dependencia en Dios estuvo presente en sus vidas, como para que nosotros hagamos una reflexión y busquemos. Si Dios nos está hablando en este momento, en esta forma, hermanos, es porque Él nos quiere encauzar siempre a que hagamos lo correcto en nuestras vidas, que le demostremos que realmente queremos depender de Él y Él va a dar los resultados a nuestra vida. Otra cosa que podemos hacer, hermanos, es decidir ser un sacrificio vivo. Es lo que nos dice Romanos 12:1, ¿verdad? Que debemos ser un sacrificio vivo delante del Señor, presentando nuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio vivo para que sea agradable al Señor. Y cuando aprendemos a hacer eso, hermanos, que nos convertimos en un sacrificio vivo, descubrimos la verdad, como decíamos al inicio, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Y otro aspecto de dependencia, hermanos, es permanecer en Cristo. ¿Cuántos están permaneciendo en Cristo? La vida cristiana, hermanos, no es una cita de vez en cuando que tenemos con el Señor. Es hacer que verdaderamente Dios sea nuestra morada, viviendo en Él. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. San Juan 15:4. Él dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer siempre en el Señor, depender de Dios, depender de Cristo, así como el pámpano, o sea, la rama cargada de fruta, sujeto al tronco, porque el pámpano o la rama unida al tronco, entonces cumple su propósito. Una rama desprendida del árbol, desprendida del tronco, solo es para leña, ¿verdad? Entonces, un último aspecto, hermanos, en el que Dios quiere que meditemos en esta noche es de no preocuparnos. ¿Cuántos se preocupan aquí? La verdad es que todos nos preocupamos, hermanos. Por una u otra razón nos preocupamos. Pero la meditación y lo que estamos haciendo hoy es buscar a entregarle nuestras preocupaciones a Dios. Y aunque Dios es poderoso, no vamos a decir que Dios se preocupa. Permítanme usar la expresión. Él se preocupa por sus hijos, Él se preocupa por su pueblo. Incluso dice la palabra: por encima de la hierba a la que viste de flores y de los pájaros a los cuales alimenta diariamente. Sí, es cierto, hermanos,
tenemos necesidades, pero nuestro Padre Celestial lo sabe. ¿Cuántos lo creen? Él lo sabe, pero Él quiere que vayamos a Él con confianza, en dependencia de Él y le digamos: Señor, tengo esta necesidad. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. También, hermanos, debemos aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Se dice que estamos viviendo en el siglo o en el tiempo del estrés, ¿verdad? Algunos dicen del escuatro, ¿verdad? Porque la gente camina ansiosa por tantas cosas. Miren, hoy veníamos con mi esposa tipo 2 de la tarde y desde el Carrizal ¿cómo lo digo? Un congestionamiento tremendo, que para llegar al área del City Mall yo creo que nos tomó 40 minutos. Cualquiera empieza, ¿verdad?, a estresarse, a sentirse ansioso, pero le decimos: Señor, ayúdanos, Dios, a mirar esto sabiendo que tú ya lo sabes. Vamos a llegar a nuestro destino en tu nombre, Señor. Entonces el Señor, cuando nosotros estamos cargando, hermanos, con ansiedad y preocupación, lo que estamos haciendo es dudando de lo que Dios puede hacer. Y eso les pasaba también a los discípulos. Un día los discípulos le preguntaron a Jesús, había una especie de competencia ahí, que quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús respondió con una ilustración. Eso está en Mateo 18, 2 al 4. Dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si os volvéis y os hacéis como niños, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el Señor les dijo esto? Porque la cualidad de los niños, hermanos, si ustedes se han fijado, es depender de los demás en su bienestar, en sus necesidades, en sus aflicciones. Ellos lo que hacen es llorar y hasta exigir, reclamar esa atención, y tienen esa confianza porque saben que dependen de la persona con la que están unidos en ese momento. Por eso el Señor Jesús les dijo que debemos aprender a ser como niños, por esta cualidad de los niños. Entonces los hijos de Dios deben compartir esa cualidad de depender de su amoroso Padre en todo lo que necesiten. Amén, hermanos. Al salir de aquí en esta noche, Dios quiere que vayamos con una mentalidad diferente, hermanos, con una dependencia total en Él, que aprendamos a confiar, que nos acerquemos a Él, que derramemos nuestro corazón, que nos sentemos o nos arrodillemos por un momentito por ahí y le dediquemos el tiempo que Él está esperando que hagamos. Muchas veces el Señor está pensando: ¿por qué no se acerca mi hijo? ¿Por qué no se acerca mi hija? Estoy esperándolo, estoy esperándola. Sé la necesidad que tiene, pero yo quiero que venga y me la diga. Yo ya tengo una solución, y no importa cuál sea la necesidad. Necesidad material, problema de enfermedad, conflicto en la familia, conflicto en el vecindario, algún problema en el trabajo. Dios no ignora todas las cosas por las que pasamos, hermanos, pero necesitamos que vayamos a Él en plena certidumbre de fe. Vengan a mí, dice el Señor, los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y nosotros necesitamos, hermanos, buscar el descanso y el reposo del Señor, para que estemos fortalecidos en nuestras vidas y no le estorbemos su mano poderosa queriendo obrar en nosotros. Y de esto es lo que les quiero decir en nuestra conclusión de esta noche. No estorbemos el accionar de la mano poderosa de Dios. Aprendamos a depender en Él siempre, confiando que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vamos a orar en esta noche. Padre, bendito sea, Señor,
Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, por traer esta palabra, Señor, para edificar nuestras vidas, para fortalecernos, Dios, y para ayudarnos, Señor, como tú quieres, cada día fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, Señor, nuestra dependencia en ti. Queremos pedirte perdón, Señor, cuando muchas veces hemos dudado y hemos fallado, Señor, en esa dependencia que tú quieres que tengamos de nosotros. Ayúdanos, Dios, como también dijeron tus discípulos en un momento: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida para no edificar, para no estorbar tu mano. Gracias, Padre. Gracias en esta noche. Quisiera saber si hay alguna persona en esta noche que no ha tenido un encuentro personal con el Señor o que quiere afirmar su vida, sus pensamientos con el Señor. Yo quiero que haga esta cortita oración conmigo. Diga conmigo: Padre y buen Dios, en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti para pedirte, Dios, que me ayudes. He escuchado tu palabra, Señor, y quiero decirte, Señor, que no he andado realmente en obediencia ni en la dependencia que tú quieres que yo tenga de ti. Señor, le abro la puerta de mi corazón a Cristo y le digo: Dios eterno, Jesús bendito, entra en mi corazón. Perdóname por mis pecados y por todas mis faltas. Abro la puerta de mi corazón para ti, para que de hoy en adelante, Señor, tú guíes mis pasos y que yo pueda depender en todo momento de mi vida en ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra